Cuando salieron las primeras marcas, Ozempic, Mounjaro, y todo ese camino recorrido para hacer un fármaco de patente impacta en el costo y por eso son caros. Y de hecho Cofepris ya detectó que hay medicamentos falsos. O se lo empiezan a poner sin un seguimiento. Es como, me pongo 2 aplicaciones, o sea, dos semanas y ya bajé los 2 kilos y los suspendo y luego le sigo. O sea, dejas de comer, dejas de suministrar nutrientes. Tu músculo es el primero que se golpea antes que la grasa. Todas estas consecuencias que pueden pasar a lo mejor de mis malos hábitos, de mi estilo de vida. Pero ¿qué está pasando con toda esta gente que no está dentro de esta línea? Está administrándose toda esta cantidad de fármacos. En este episodio de Rendimiento Conciencia hablamos sobre el costo oculto de la pérdida de peso rápida y el impacto que puede tener debido al uso del GLP-1. Junto a la doctora Erika Flores y la nutrióloga María José Gómez, exploramos qué sucede realmente en el cuerpo, cómo estos medicamentos pueden influir en la pérdida de masa muscular y por qué esto puede afectar la fuerza, la energía, el rendimiento y la salud a largo plazo. Los medicamentos tipo GLP-1 se han vuelto tendencia para bajar de peso rápido. Pero ¿qué está pasando realmente en el cuerpo cuando los usas? En este episodio hablamos del impacto en masa muscular, salud ósea y rendimiento físico. Doctora, híjole, hoy hablamos de este tema que sonado, últimamente en todos lados, en médicos, en no médicos, en TikTok, en todos lados y hasta recomendado muchas veces por familiares, amigos, pero creo que hoy vamos a hablar y explicar realmente qué es todo este mundo del GLP-1, qué está pasando con el consumo y también qué efectos tiene en nosotros, porque creo que se está romantizando demasiado el hecho de esta pérdida de peso, del ver estos cambios tan radicales, pero híjole, creo que el saltarnos tantos procesos no siempre es tan saludable. Siempre estamos hablando de la responsabilidad que tienes que tomar sobre tu salud, ya sea orientado al deporte, pero hoy vamos a hablar también de aquellas personas que no están en un sistema deportivo, pero que quieren tomar un camino que a lo mejor no es el ideal, ¿no? Creo que es importante dejar claro lo que nosotros vamos a compartir en este espacio. Son informaciones que están respaldadas y validadas, no son datos y realmente toda una investigación que hay detrás acerca de estas definiciones y lo que vamos a dar en datos numéricos de este mercado que se llama GLP-1. Podemos decir de manera muy general que los GLP-1 son hormonas que normalmente sintetiza el cuerpo como señalización a ciertas respuestas fisiológicas como el apetito, o están relacionadas con el apetito, con la glucosa y con también la síntesis de insulina, ¿no? Puede ser más complejo que eso, pero vamos a dejarlo así. Lo importante aquí es que vamos a hablar de los GLP-1 no como esa hormona normal que sintetiza tu cuerpo, sino como el fármaco que fue diseñado para una terapia de un padecimiento del ser humano, ¿no? En este caso, se buscaba una alternativa para poder impactar el sobrepeso de personas que tienen diabetes, enfermedades crónico-degenerativas relacionadas también con este tema, enfermedades cardiovasculares o estos temas de insulina, ¿no? Es un fármaco, lo vuelvo a reiterar. No es una inyección para bajar de peso. No es un tratamiento nutricional y no es tampoco una vía rápida para que tú puedas alcanzar esa imagen estética que estás buscando cuando estás sano. Eso es súper importante. Estos GLP-1 son desarrollados justamente para poder apoyar un tratamiento terapéutico. ¿Problema actualmente? Que estamos considerándolos como esa vía alternativa que todos han soñado para bajar de peso rápido, ¿no? Pero vamos a hablar también de cuáles son los riesgos de tomar estos caminos fáciles que, como sabemos, no son adecuados porque el ser humano no está diseñado para eso, ¿no?
Sí, justo esto, ¿no? Al final de cuentas es un fármaco, no es una vitamina, no es una vacuna, no es un tema estético nada más. Y creo que esa parte se ha confundido y se ha desviado bastante en la actualidad, porque claro, se hizo con un fin. Y al final de cuentas yo siempre pienso y hablo con mis pacientes y les digo, en el momento en el que tú necesitas realmente porque tienes una patología, porque justo problemas de diabetes, tu salud está en riesgo, entonces en ese momento, pues claro, creo que administrar un fármaco, a pesar de que tenga ciertos efectos secundarios, ahí ponemos una balanza, ¿no? ¿Qué está peor? ¿Mantenerme en el estado de salud crítico en el que me encuentro o administrarme este medicamento que a lo mejor va a tener algunos efectos secundarios, pero que tiene menor peso que todo lo que yo ya estoy viviendo? Que esta diabetes, que este riesgo a una cardiopatía, todas estas consecuencias que pueden pasar a lo mejor de mis malos hábitos, de mi estilo de vida. Entonces ahí la balanza es positiva que yo pues administre este fármaco. Pero ¿qué está pasando con toda esta gente que no está dentro de esta línea y está consumiendo o está administrándose toda esta cantidad de fármacos? Porque sabemos que aparte hay una variedad grande que ahorita pues más adelante las vamos a platicar, pero que al final de cuentas pues su sistema de acción es bastante similar. Claro, como fármaco lo debe recetar un médico y es un médico especialista. Generalmente se asocia a las especialidades de endocrinología o que están tratando temas cardiovasculares relacionados con el peso. Entonces, desde ahí, si tú vas a la farmacia y solicitas comprar este tipo de medicamentos y te lo va a administrar una enfermera o te lo va a administrar la vecina porque sabe inyectar, me parece que necesitamos compartir esta gran preocupación, en principio porque siendo un fármaco, está diseñado para atacar blancos en el cuerpo que no son naturales. Entonces, si bien va a haber una baja de peso dramática, esto va a implicar también, y lo dicen en letras muy grandes ahora, toda la información científica, lo que vas a tener que pagar por eso. Y es una disfunción fisiológica que puede permanecer de por vida. ¿Qué pasa? Cuando tienes una patología, buscas el mejor balance, positivo o negativo, el mejor balance, porque ya tienes una patología. Pero ¿qué está pasando ahora con las personas? Y fíjate que no precisamente esas personas que ya hacen deporte o esas personas que llevan una alimentación más o menos regulada, no, hay un segmento de la población que está estudiado. De hecho salió un artículo apenas en 2025 perfilando a aquellas personas que más buscan esto, y son aquellas que están, ya lo habíamos hablado, que están pendientes de cuál es la estética de moda. De repente existen artistas o existen líderes de opinión que bajan dramáticamente de peso, y sucedió así, y todos se preguntaban ¿qué hizo? Y como los ven que siguen una vida normal y que se presentan y cada vez tienen un aspecto más parecido a ese ideal absurdo antropológicamente, realmente absurdo, entonces dicen, bueno, pues eso debe ser bueno. Contemos primero que esas personas, artistas, están rodeadas de especialistas médicos, que esas personas se cuidan o tienen un mundo de gente que los cuidan, que les cuidan la alimentación, que los obligan a hacer ejercicio o que los obligan a tener un cierto estilo de vida. ¿Por qué? Porque son personas públicas. Pero ahora pregúntate tú si vas a ir a buscar esa misma vía para bajar de peso sin todos esos elementos que determinan que tú no sientas o que no se vean todos esos efectos ya declarados y estudiados negativos de inyectarse este tipo de GLP-1, ¿no? O de suministrarse, porque ahora no solo hay inyecciones, Sí. ya hasta incluso puedes encontrar sin permiso de la regulación hasta pastillas. Hay que observar mucho que por eso existe COFEPRIS, ¿no? De alguna manera COFEPRIS está regulando todo nuestro mercado de medicamentos o todo este mercado de insumos médicos, entonces hay que tener por lo menos cuidado de ver que esté autorizado. Y tu médico debe saberlo por otra parte, ¿no? Entonces ya es una responsabilidad compartida entre el usuario
el médico, y que hagamos un poquito de lado todos estos esquemas de perfiles ideales que estamos buscando y siempre, desgraciadamente, por el camino rápido, ¿no? Claro, porque al final de cuentas creo que la fama mundial o el repunte de cuando empieza a sonar tanto es justo. Creo que todos sabemos de dónde nace esta famosa que tuvo un cambio radical en un corto tiempo. Yo creo que desapareció de las redes 2 meses y mágicamente era otra persona. Y que bueno, la magia era hablar de no hubo una cirugía, ¿no? Porque antes creo que pues estábamos muy, muy allegados a que estos cambios tan radicales solo se podían lograr a raíz de una cirugía, ¿no? Entonces, pues económicamente era mucho más inversión, que hoy en día ya no sé qué tanto, pero sonaba que de golpe pues es mayor inversión entrar a un quirófano. Esto sonaba ser totalmente seguro, no había efectos, digo, a pesar de que hay muchos efectos secundarios también durante la administración, pero bueno, la gente esos los decide sobrellevar, pero era pues este método rápido, pero mucho menos invasivo y más seguro que una cirugía. Entonces al final sigue sonando como pues la mejor solución para cortar todos estos pasos, ¿no? O sea, me lo administro 3 meses y bajo 6 kilos cuando hablamos donde 6 kilos, pues híjole, no estás en riesgo tu vida, no hay una patología, lo puedes hacer perfectamente. Y empezó a sonar solo toda esta parte. Y también empezamos con donde al inicio era complicado tener acceso a él económicamente porque era muy costoso. Y también con el tiempo eso ha ido cambiando. Entonces cada vez se ha vuelto mucho más accesible. Tristemente en México vivimos en un país donde no hay una regulación, porque a ver, sabemos que Estados Unidos no vive la misma situación porque hay una regulación para tú poder ir a comprar este medicamento. En México sabemos que no hay receta, no hay nada que tú puedas llegar a la farmacia y te soliciten. Simplemente lo pides como si pidieras una aspirina. Entonces, ¿quién lo recomienda? Pues todo el mundo. Claro. Hablemos de precio, porque es algo bien importante, ¿no? Cuando salieron las primeras marcas, Ozempic, Mounjaro y toda esta gran mercadotecnia que hubo atrás de los primeros GLP-1, hay que decir que esos son medicamentos que se llaman de patente. Es decir, que cada empresa invirtió millones y millones de dólares para hacer la investigación y después pasar por una serie de filtros que exige la FDA. ¿Para qué? Para poder decir que esos son seguros en términos de un fármaco para ser administrados a las personas. Y eso pudo durar muchos años, 10, 20 años de investigación. Entonces, todo ese camino recorrido para hacer un fármaco de patente impacta en el costo y por eso son caros. Ahora vemos, y de hecho Cofepris ya detectó que hay medicamentos falsos. Si tú vas a comprar un medicamento GLP-1 que te cuesta $300, que es un poco el promedio, si no me equivoco, de lo que empezaba a costar hace unos meses, y de repente te encuentras uno de $10, ¿qué pensarías? ¿Pues que están en oferta o que 3 por 1? No, ahí hay una alerta sustancial, porque digamos que hasta principios de marzo del 2026 no había un mercado alterno de GLP-1 más que los de patente. Entonces todos eran caros o todos son caros. ¿Qué pasa? Se vence la patente de uno de estos medicamentos en la India, porque bueno, cada empresa patenta y registra sus desarrollos en los países donde ve más foco comercial. Se vence esta patente en la India de este GLP-1 y ya tenían preparados docenas de alternativas comerciales para empujar el mercado, obviamente a un costo súper reducido, porque ¿qué es la diferencia entre tener una patente y que se venza y entonces tú lo copias? Lo mismo que los similares. Tú tomas el principio activo, ya no tienes que pasar por esa investigación, ya no tienes que pasar por todo ese tramo de validación en las personas para que sea seguro. No, como ya alguien lo hizo, partimos de ese hecho para que tú solo copies la molécula y entonces la pongas en un vial. Entonces, por eso son baratos, ya no hay toda esa inversión.
pero no porque sean baratos y sean similares y la molécula sea igual. Son seguros. O sea, hay que pasar por toda una historia también de autorizaciones. Y de hecho, Cofepris no tiene autorizaciones sobre esas versiones alternas en México. Entonces, bueno, ese precio sí también es una idea de lo que está pasando en el mercado. Es decir, no estés tan seguro que si te lo venden barato y te lo receta un médico es porque es bueno y porque es confiable. Siempre debes hacer todas las preguntas posibles, ¿no? Por supuesto, porque aquí hay una gran laguna regulatoria. Incluso hay un reporte en estos momentos que la WADA, que es la que, digamos que la Agencia de Regulación de Antidopaje en el deporte, ya está considerando meter en la lista el GLP-1. Y tú te dirías, ¿por qué? Si en lugar de darme energía me la quita porque bajo de peso, pues justamente por eso, por el riesgo sustancial que hay para el deportista. Imagínate, y ahorita hablaremos de eso, que se te rompe un hueso porque bajaste muy rápido de peso, ¿no? No, y a ver, bueno, hablando en este tema, tantos deportes de alto rendimiento de estética, ¿no? La gimnasia, o sea, todos estos donde los tienen así al pie de la letra, en que si te ves bien, que si ya se te nota entonces, con esta misma facilidad de no tener una regulación, a lo mejor no me lo voy a poner 6 meses, pero híjole, ahí viene y aparte de eso, ¿no? Se lo empiezan a poner sin un seguimiento. Es como, me pongo 2 aplicaciones, o sea, dos semanas y ya bajé los 2 kilos y lo suspendo y luego le sigo, o sea, justo como si fuera una vitamina. Entonces, claro que puede llegar a haber un mal uso dentro del deporte, porque hay tanta presión muchas veces en muchas disciplinas por el peso, por la estética, por cómo te ves, que qué sencillo. Pues si estoy haciendo todo como deportista, ¿no? Estoy entrenando las horas que me tienen aquí, estoy con la dieta y a lo mejor traigo un desajuste hormonal, no sé, pero en ese mundo, y creo que lo hablamos en uno de los episodios en el lado oscuro del alto rendimiento, justo muchas veces no hay tiempo para vivir el proceso que necesita tu cuerpo para bajar de peso, ¿no? Al entrenador no le importa, la presión es tan grande que tú necesitas llegar en 2 meses con 3 kilos menos, 5, y no les importa cómo. Vemos trastornos de alimenticios tantos en atletas y que creo que hoy en vez de ver estos trastornos alimenticios que veíamos antes, pues vamos a ver esto, ¿no? O sea, el suministro de tantas cosas para lograr eso que me está llevando. Y aparte, hablando de este tema de Cofepris, de todo lo que es obviamente un buen proceso, porque bueno, hasta para sacar un fármaco no se pueden saltar pasos. No, lo acabamos de ver, o sea, nos lo acabas de decir ahorita, pero bueno, en la práctica siempre lo queremos hacer. Yo siempre les digo, el médico y nada más, que te lo recete, él te va a dar una receta y tú esa receta la vas a ir a presentar a la farmacia a la que tú elijas y te van a administrar el medicamento. Si quien te está vendiendo el fármaco es ese médico, sin una receta que tú puedas ir a comprar a cualquier farmacia, o si te lo está recetando el nutriólogo, el médico estético, el cosmetólogo, el que quieran, y él te lo va a administrar de manera semanal o te lo va a dar él ahí, alerta roja. Claro. Ahí no es, o sea, porque sabemos que los únicos que podemos adquirir, tú puedes ir a la farmacia libremente sin receta, pero bueno, aunque fuera con receta, tú podrías ir libremente a la farmacia con tu receta y comprar ese fármaco. Y lo que tú nos estás contando de todas estas variantes que hoy existen, que no están aprobadas, no las podemos conseguir en la farmacia. Así es. Es un mercado negro el que se está creando, ¿no? Y me parece que ya hay numerosas alertas. ¿Y por qué? ¿De dónde nacen los mercados negros? De la demanda. Totalmente. Y de una demanda no cumplida por los fármacos de patentes seguros y estudiados porque son muy caros. Entonces se crea un mercado en el que dicen, bueno, vamos a conseguir. Yo no sé de dónde, eso sí no te lo puedo decir, pero van a conseguir incluso aguas, ¿no? Como casos tan sonados para inyectarte agua. Mucho ojo con eso. Yo creo que estamos en el momento y en el alcance de la información como para no dejarnos entorpecer por una toma de decisión que no solo es bajar de peso, es tu salud. Porque cuando se inyecta esto, hay que tener también en cuenta que lo primero que va a pasar es que vas a dejar de sentir hambre y eso es peligrosísimo.
Cada cuerpo va a reaccionar de manera distinta y eso es a veces irreversible. Y entonces dejas de comer, dejas de suministrar nutrientes. Tu músculo es el primero que se golpea antes que la grasa. Eso sí hay que decirlo. Antes que la grasa, el que se va a perder es tu músculo. Y cuando dejas de sostenerte por los músculos, entonces, ¿quién viene a salvarte? Tus huesos. ¿Pero qué crees? El GLP-1 le pega directo a la consistencia del hueso. Eso ya está documentado. Te va a crear el hueso esponjoso. Entonces, aparte de que vas a tener una falta de músculo, vas a empezar a debilitar tu sistema óseo, se va a ocasionar la osteoporosis acelerada. Y eso, ¿cómo lo recuperas? Después, cuando venga el rebote, porque las personas que no están seguidas por un médico van a tener ese rebote de alza de peso, pero ¿sabes lo que ya no se va a recuperar? Eso es tu hueso y es tu músculo. Ahora, fíjate que esto no se está dando tanto en deportistas de alto rendimiento. Te decía de este artículo que se publicó que estudia a los nuevos deportistas. Yo me incluyo, ¿no? O sea, de repente dices, no, pero es que sí, ya tengo que hacer ejercicio y empiezas a darle de manera más o menos frecuente, pero eres una persona, ¿sabes? Normal, común y corriente, que tiene un trabajo y que saliendo del trabajo se va a hacer ejercicio y se cuida más o menos la alimentación. Personas normales. Pero esas personas normales que están susceptibles a meterse en este estilo de vida son aquellas que dependen otra vez al 100% del qué dirán. Y de que toda su vida han estado pues con ese peso sobre la cabeza de un volumen, ¿no? Corporal no adecuado y que se, digamos que se magnifica gracias a las redes. Y entonces ellos son los más susceptibles porque dicen, bueno, es que yo ya estoy haciendo deporte y no veo resultados. ¿Qué pasa si me pongo 1 o 2? Al fin que ya hago deporte, al fin que medio me alimento bien. Pero bueno, tienes un estilo de vida sedentario durante 8 o 12 horas. No te sirve el que tú pienses, ¿no? Pero es que ya hago deporte y entonces ahora quiero bajar de peso. Porque también la correlación entre sedentarismo y uso de GLP-1 es muy negativa, ¿no? Sí, digo, híjole, yo hoy cada vez tengo más pacientes con medicamentos. Digo, yo siempre me dice, tú puedes hacer lo que yo quiera. Indicado por mí, no, yo no tengo la capacidad dentro de mi profesión de indicártelo. Que obviamente hoy en día he tenido que saber cómo manejar el proceso y acompañar a mis pacientes. Si ya lo están haciendo, porque tampoco puedo amarrarlos, pues bueno, claro que lo sé hacer. Y justo creo que lo hablábamos antes de entrar a cámaras y platicábamos, ¿no? O sea, muchas veces me dicen, oye, ¿sabes llevar un manejo de alimentación para si me estoy administrando GLP-1? Y yo les digo, pues, ¿cómo no te puedo hacer un plan de alimentación por más que yo quiera? El ideal que yo quiero, tú no lo vas a soportar. ¿Por qué? Porque no tiene, o sea, es tanto la pérdida de apetito que jamás te vas a poder comer las cantidades que yo quiero y que son saludables. Porque no es que yo quiera porque a mí me dio la gana comas eso, ¿no? O sea, es lo mínimo, porque muchas veces no llegamos ni a lo mínimo que es saludable en una persona porque realmente desaparece el apetito totalmente. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Pues cuida tu aporte proteico, que sea tu parte principal, pero luego no comen carbohidratos y entonces no tienen energía. Y entonces es que ya no me puedo comer un taquito. Bueno, es todo un tema para mí también en la cuestión de la alimentación. Y también tengo otros casos, ¿no? de pacientes que me dicen de que es que pues no sé quién se está inyectando y bajó tanto y así. Yo les digo, el entrar en un proceso de GLP-1 cuando no es necesario, no es recetado por un médico, por las razones que ese médico tenga en tu salud, yo les digo, es como vivir un proceso de pérdida de peso anestesiado. Es como si te ponen una venda. Porque todo lo que tú estás viviendo durante tu proceso no es real. Esa pérdida de ansiedad, porque claro que hay una pérdida de ansiedad enorme en la gente que se lo administra, no la controlaste tú, la controló el medicamento. Ese pérdida de apetito y esa posibilidad de controlar tu ingesta que antes evidentemente no la tenías, no lo hiciste tú, no lo hizo tu fuerza de voluntad, ni tus cambios de hábitos, lo hizo el fármaco.
Entonces, al final de cuentas, esa pérdida no la hiciste tú, la hizo el fármaco. Y entonces, es que el rebote, no, es que no hay un rebote porque el medicamento te rebota. Es que tú estabas con una venda en los ojos viviendo un proceso que no era real, porque principalmente no quisiste vivir un proceso. Porque un proceso para bajar 20 kilos no es de 3 meses, ni de 5, es de 1 año. Para desconfigurar todo lo que está en tu cabeza después de 20 años de no hacer nada por tu salud. Entonces, ¿cómo creas un hábito? Lo hemos hablado 1000 veces, 21 días. No son 21 días. O sea, no son 21 días. Dejen de leer libros de 21 días y de retos de 21 días. No son 21 días y a veces no son ni 6 meses. Pero entonces yo me pongo un fármaco, me siento perfecto, pero estoy harta de tener náuseas, estoy harta de no comer, estoy harta de no vomitarme. ¿Sabes qué? Ya llegué a mí. Oye, en la báscula me paré increíble. Fue la última inyección. Oye, pero no vas el destete, ¿cómo te vas a quitar el bajar la dosis, el acostumbrarte? No, ya, estoy hasta aquí del efecto secundario. Claro. Y entonces, adiós al fármaco de un día para otro. Y el rebote, y lo que dices, el rebote. Y el rebote lo ven en el peso. ¿Y quién se ha ido a hacer un estudio de los huesos después de un proceso? Claro, todo lo que está en la evidencia ya, ¿no? Pero ¿quién va a querer ir a gastar más por su salud después de lo que le costó todo el proceso? O sea, sí. Todo eso. Al contrario, llegaron campeones, se pusieron la medalla de me subí a la báscula y peso lo que nunca había pesado. Como todo en la vida, adiós a este proceso. Claro. Y ya te fuiste a checar cómo estás de salud, ya te hiciste unos estudios después para ver cómo están tus bioquímicos, ya te fuiste a checar los huesos, o sea, y a ver, y si llevaste un acompañamiento durante todo este proceso, porque es lo que yo les digo, pues ya no quieren gastar más. Suficiente el gasto de ir a gastar lo que cuesta el medicamento, como para ir a gastar al nutriólogo, al laboratorial, al estarte checando cada 3 meses a ver si ya te bajaron. O sea, no queremos nada de eso. Es que si no se lo hicieron al principio como para tomar decisiones informadas, mucho menos después porque ya están ahora con esa preocupación de que van a volver a ganar peso, ¿no? Y no olvidemos que la pérdida no ocurre solamente porque tengas inhibición de apetito. Ocurre porque tienes una diarrea persistente. Si tú cuando estás sano y de repente comes algo en mal estado y te da diarrea, ¿cómo sales de esos 3 días? Solo 3 días de diarrea. ¿Sales? Chupado. No, o sea, como si te hubiera pasado una aplanadora encima, te sientes enfermo. Pues obviamente porque te estás deshidratando, estás desnutrido, tu hemoglobina baja y además le estás dando con estos tratamientos, si no lo haces de una manera coordinada y acompañada, ¿quién va a sufrir más? El páncreas. Ya se ha detectado pancreatitis aguda en algunos casos, tu hígado, ¿no? El riñón y bueno, de ahí lo que quieras, con eso. Porque no te estás hidratando y no te estás nutriendo. Y además, la falta de energía ocasionada por esta pérdida de peso te va a llevar a no hacer ejercicio. Vas a estar cansado y fatigado permanentemente. Entonces, lo poquito que podía haber de salida para que tú pudieras tener este balance es la nutrición y el ejercicio, pero ya no lo vas a poder hacer porque estás en una condición médica. Y justamente todo esto que acabamos de hablar impacta también el mercado de aquellos suplementos, porque quiero ligarlo en este momento con el tema de la proteína. Claro. La proteína se está viendo como ese salvavidas que te avientan cuando ya te estás ahogando y porque sabes que ya tu músculo es 0 en tu cuerpo y que necesitas nutrirte de una manera no convencional. ¿Qué pasa? En un shot proteico, tal vez una recomendación adecuada que te dé tu médico es tómate tu proteína porque a lo mejor la vas a soportar un poquito mejor y complementala con algunas vitaminas, etcétera. Sí, eso sí está estudiado, pues obviamente tienes que tener algún insumo de proteína y si no te cae la carne, pues por lo menos te tomas un batido, un polvo, que no es solo eso, hay que tratar de comer, pues, pero bueno. Esto ha marcado un precedente en el mercado de las proteínas. Ha transformado los precios de las proteínas. Ahorita todo el mundo está buscando, y no solo los deportistas, ¿no? O sea, que ese era el mercado antes para las proteínas de polvo. No, ahora todo el mundo está buscando suplementarse. ¿Por qué?
Pues porque hay toda esta demanda de personas que están en una baja de peso dramática, ¿no? O en la búsqueda de no consumir alimentos normales, pues porque a lo mejor traen grasa, pues porque a lo mejor se te antojan demasiado, etcétera, y entonces se van por esta alternativa. Y eso va también a provocar alteraciones en los precios también de las proteínas, porque ya lo están dando como tratamientos complementarios cuando se suministra este tipo de fármacos, ¿no? Digo, si te sigue un médico, qué bueno. Y ese médico te va a sugerir esto y otras cosas, zinc, magnesio, antioxidantes y un montón de cosas para que tú puedas soportar este peso tan grande de las secuelas o de los síntomas adicionales que te va a provocar el fármaco. Sí son sugeridas como suplementación, por supuesto que sí, de alguna manera las tienes que tener. Pero vamos a observar también que estas consecuencias o estos síntomas paralelos son los que te llevan a perder capacidad física y a no rendir como es normal, ¿no? Entonces es un bucle del que no sales. Sí, justo, o sea, y lo platicamos siempre con la proteína, ¿no? O sea, antes había esta creencia que justo solo las personas que hacían deporte tomaban proteína en polvo. Y entonces era como esta imagen que yo siempre les digo del chavo que acaba de hacer ejercicio y va saliendo del gimnasio así con su shaker y yo, si te la tomas en tu casa no pasa nada, amigo. O sea, hace el mismo efecto aquí o en toda casa. Pero era como esta idea, ¿no? De que yo porque estoy súper musculoso y es el único mercado. Creo que con el tiempo nos fuimos yendo al mercado, a lo mejor acompañado de un nutriólogo, donde yo les decía, a ver, es que no es solo para el ejercicio, es para lograr tu requerimiento, ¿no? O sea, si por algo no alcanzaste a desayunar, bueno, tómate un licuado de proteína en vez de irte con la panza vacía para que alcances tus requerimientos. Lo vemos también muy común en la gente que está en un aumento, que son cantidades tan grandes. Pero entonces, justo cada vez íbamos de los deportistas, a lo mejor a la gente que no es atleta alto rendimiento, que no así, pero que se interesa un poco por su salud y va al nutriólogo. Pero hoy agarramos y arrasamos con toda la gente. Y a ver, no olvidemos que México es el país más obeso del mundo. Entonces, al final de cuentas, México yo creo que es el mejor comprador de proteína en polvo ahorita. Porque ¿cuánta gente se lo está administrando? Somos un país obeso. Somos un país sin regulación para el fármaco. ¿Y entonces qué está pasando? Todo el mundo está consumiendo proteína, o sea, proteína en polvo, porque justo la recomendación y lo más sonado ahorita es con las pérdidas tan bruscas, la pérdida de masa muscular, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Masa muscular, proteína en polvo. Claro, porque aparte hay unas náuseas, una intolerancia total a los alimentos, todo da asco, nada quieren comer. Entonces, pues, ¿qué es lo menos que causa náuseas? Pues a lo mejor algo muy frío, un smoothie con tu proteína. Y aparte, la satisfacción de sentir que lo están haciendo increíble, ¿no? Porque eso también no se les olvide. O sea, es como, me estoy inyectando, pero estoy siendo súper responsable porque me estoy consumiendo mi proteína. Entonces, yo no conozco a alguien que me hable de suplementación, que realmente se esté suplementando algo más que una proteína. Claro. Pero creo que también por esta parte, ¿no? O sea, te cuesta el fármaco, te cuesta la proteína, te cuestan las vitaminas. Y yo entiendo, te está costando más tu músculo y tu salud, pero esa parte todavía no se ve. Ahorita nada más pesa la de la cartera. Entonces, híjole, no, o sea, la proteína animal me imagino que va a empezar a ser inaccesible también para mucha gente. O sea, por lo que está pasando, o van a desaparecer muchas marcas, o yo no sé a ver qué va a pasar en el mercado. Sí, en realidad la escasez que se va a presentar más factible es la de la proteína animal, porque el proceso de obtención depende de muchas cosas, como es un animalito, ¿no? Claro. Y toda una cadena de frío y una cadena de producción compleja. Quizá el mercado se va a voltear un poco hacia las alternativas progresivamente, son las vegetales y las microbianas como la levadura, ¿no? Que es importante considerarlas porque también han sido bien estudiadas. Ahora, este tema de los GLP-1 es como todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad con los nuevos fármacos. Cuando la insulina, qué miedo daba la insulina, y tuvimos que aprender para qué se usaba, cómo nutrir a las personas. Es todo un proceso, como tú bien lo comentas. Las vacunas del COVID igual, ¿no?
se sataniza al inicio muchas cosas de los fármacos, pero este tipo de terapias son fármacos de última generación que no hay que satanizar. Eso es importante también dejarlo claro, porque son alternativas muy recomendables para aquellas personas que realmente ya están en un proceso patológico del que no pueden salir. Y estamos hablando de la población mexicana, el perfil perfecto: diabéticos, enfermedades cardiovasculares, metabólicas y una dificultad tremenda a nivel mental y de otros procesos para poder sanar. Y justamente para ellos fueron diseñados. Entonces, si nosotros pensamos que porque a ellos les funciona y tú lo que ves es una persona que pierde peso en 2 meses y tú dices yo también encajo ahí, algo está mal no en el fármaco, algo está mal en la sociedad, y porque no es el primer caso que pasa de que nosotros corramos hacia la tendencia de alguien que nos dice mira, ponte esto. Y lo peor del caso, en esta ocasión es sin decirlo. Estamos siguiendo cosas que vemos, que no entendemos, pero dices, me parece que eso podría funcionar porque yo me quiero ver así. Y es esta búsqueda incesante de referencias. Estamos tan perdidos como sociedad y estamos tan vulnerables a la influencia de todas estas cosas que vemos en esos videos rápidos, con esta gente que aparece como champiñones, con un expertise o con años de conocimiento y que te dice, mira, tómatelo porque mira, veme cómo estoy. Y somos tan susceptibles a seguirlos que me parece que ahí está el tema que debemos resaltar. Ese seguimiento de parámetros constantes de ideales, sin ver, sin analizarte, sin cuestionarte qué está pasando contigo, qué estás haciendo con tu vida, enfrentar tus miedos, ¿por qué no? Y tratar de seguir los pasos que tu cuerpo te diga, ¿no? Y bueno, no queremos en esta ocasión hablar de las consecuencias fatídicas de todo este proceso de aprendizaje con los GLP-1s, porque ya lo estamos viendo. Igual que al alcance de la mano está la información del fármaco, también está al alcance de la mano las consecuencias de un mal manejo de estas cosas y también de este mercado negro que va seguramente a ocasionar consecuencias nefastas, porque va a haber gente que lo va a comprar a 10 pesos y se lo va a poner y nunca sabremos qué se puso y por qué llegó a un estado de salud que no queremos para nada. Claro. Sí, justo yo creo que hoy, para mí, en el tema del peso y todo esto, el GLP-1 está siendo como cuando salió la ola de la cirugía bariátrica, que era al principio realmente pensada para toda esta gente que tenía todos estos problemas y acabó siendo un negocio, porque también no podemos despegarnos de ahí, ¿no? O sea, al final de cuentas también es un negocio y la estética es un negocio y a ver, justo por seguir olas de imágenes de cómo quiero quedar de esta sociedad donde vivimos justo persiguiendo metas ajenas y metas para encajar en algo y para formar parte y que tiene su lado padre, pero también a veces lo utilizamos del lado erróneo, pues justo está pasando eso. Al final de cuentas, hay un mercado negro, se está convirtiendo en un negocio más allá de pensar en la salud de la gente y yo siempre les digo, a ver, o sea, tristemente yo como profesional de la salud vivo enojada con el tema, ¿no? O sea, vivo no enojada, pero sí me cuesta mucho cuando llegan pacientes, porque claro que me ha pasado que llegan pacientes, oye, es que me lo recetó X persona, que no es sí es un profesional de la salud, pero vuelvo a lo mismo, yo soy una profesional de la salud, pero no tengo la capacidad de recetarlo. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera puedo dar una receta de nada, de ningún fármaco. Y entonces, también ya me llegaron casos de administrados de no estas patentes que sabemos que son estudiadas y tristemente recetadas por gente que vive en el mundo del sector salud, ¿no? Entonces, al final de cuentas es un negocio y entonces, como tú dices, tienen la información a la mano, así como puedes ir a comprarla sin ninguna receta y con total libertad
La información también la tienes hacia la mano. Cuesta lo mismo pararte e ir a comprarla a la farmacia que sentarte 5 minutos en tu celular, porque no está escondida la información y tampoco está tan complicada de encontrarla como para decir, híjole, no, es que no, estaba bien difícil de encontrar el artículo. Está a la mano de todos. Entonces, al final de cuentas también es, si hoy sabemos la situación en la que está pasando, que sabemos que hay un mercado negro, que sabemos que hay tanta gente recetándola que no está apto para hacerlo, volvemos a lo mismo que yo siempre les digo, hagámonos responsables también de nuestra salud, porque siempre se la queremos dejar en las manos de todos. Claro. Ahí está, y tú me lo dices, y tú me lo pones, y tú todo, y entonces, pues si me va mal, ¿de quién es culpa? No, pues tuya, porque tú me lo recetaste. Entonces, híjole, invitarlos a que también ya, o sea, ya tenemos información a la mano todos. Yo creo que también hay que pensar que la ciencia, digo, esto es ciencia, ¿no? Totalmente. Y afortunadamente está caminando a pasos agigantados. En corto plazo, todo este fármaco terapéutico seguramente va a llegar a ser una pastilla que te puedas tomar. Seguramente. Pues porque el mercado lo está pidiendo. Y como dices, esto es un negocio y las grandes farmacéuticas no son omisas a la demanda que va a haber ahora de personas que no están bajo un tratamiento médico. Para allá vamos. Entonces, ¿por qué arriesgarte? ¿Por qué arriesgarte a hacer cosas que en este momento nadie sabe darte una certitud? Porque están tan recientes, son tan rápidos, es igual que la inteligencia artificial, ¿no? Todo tan rápido. Claro. Y que dices, no, sí, pero me interesa y lo agarro y lo uso. A ver, muy probablemente el año que entra, si estamos todavía en este podcast, tal vez vamos a empezar a hablar de las microdosis y tal vez vamos a empezar a hablar que ahora sí ya están liberadas las tabletas de GLP-1, tal vez, todo eso se está investigando. Pero entonces no corras, entonces no pongas en riesgo tu salud, porque primero no lo necesitas si no estás en un proceso patológico y porque segunda, ya estamos viendo esas causas. Mucho cuidado con todo esto. Como decimos desde el principio, no somos expertos en la materia médica, pero sí tenemos muchos datos ya reportados, publicados, en los cuales nos podemos basar. Entonces, si pudiéramos cerrar el capítulo, digamos, dando una reflexión profunda acerca de esto, es, si no estás enfermo, sí, no lo necesitas. No lo necesitas, definitivamente. Híjole, creo que este episodio nos daría para una segunda parte que yo creo que lo vamos a hacer, ¿no? Porque el tema es súper extenso, hay tantas cosas que no nos alcanza el tiempo para decir y que creo que también, como dices, ¿no? Con el tiempo van saliendo más y siempre va a ser un tema que va a poder ser muy rico. Pero bueno, Erika, muchas gracias. Gracias, Majo. Pues por este episodio que creo que a la gente le va a gustar mucho. Regresaremos con más información. Seguramente en unos días habrá algo nuevo que compartirles. Bajar de peso no significa necesariamente estar más fuerte, más sano o rendir mejor. La evidencia actual muestra que una pérdida de peso acelerada, sin estrategia, puede implicar pérdida de masa muscular, disminución en la densidad ósea y un impacto directo en el rendimiento físico. El cuerpo no está diseñado solo para pesar menos, está diseñado para sostener, adaptarse y rendir. Y antes de irnos, agradecemos a Pyxis por hacer posible este espacio donde unimos ciencia y deporte. Nos vemos en el siguiente episodio.